honor y un placer tener aquí al historiador Dantes Ortiz, quien, es un colaborador habitual de este canal y de este espacio. Bienvenido de nuevo. Gracias, muy amable y un placer estar en este programa hablando de un tema histórico. Así es. Mira, Dante, Ramón dice que no se debe mirar para atrás así, porque se corre el riesgo de que le pase lo mismo a uno que a la mujer de Job. Pero la verdad es que no hay que mirar para atrás. Las consecuencias mismas del ajusticiamiento, bueno, pues la libertad, pero el pasado sigue en nuestro presente. Son muchas las manifestaciones de eso, de que ciertamente no hay que mirar para atrás para ver el trujillismo. ¿Cuál es la perspectiva tuya en materia no solo de lo que acontecía antes del tiranicidio, sino de todo lo que devino a partir del mismo? Mira, me encanta esa pregunta porque me permite asumir la respuesta desde una perspectiva pedagógica. Aquí se ha hablado demasiado disparate en torno a Trujillo. Trujillo es un ogro y resulta que no es verdad. Aquí hay un chantaje para quienes pretenden objetivamente valorar los procesos históricos. Y aquí hay una moda de que todo el mundo quiere ser historiador, pero además quieren ser jueces y quieren condenar cuando tú intentas aproximarte con objetividad al pasado histórico. Cuando Ramón habla conociendo a Ramón, cuando él habla de no mirar para atrás, es no dedicarse a llorar el pasado, que es muy válido. Ahora, desde el punto de vista filosófico, metodológico y sobre todo para ilustrar a las jóvenes generaciones, es imprescindible ubicarse en el contexto histórico pasado. De ahí que nosotros tengamos que entender que la lucha por salir de una sociedad rural precapitalista tuvo varios momentos. La primera es las inversiones en las áreas azucareras. Los inversionistas, que lo voy a dividir en dos para que lo entendamos mejor, dominicanos, le llamaremos burguesía tradicional. Y a los extranjeros le llamaré burguesía imperialista norteamericana. Resulta que los inversionistas dominicanos eran tradicionales porque estaban ligados al azúcar, al café, al cacao, cosas de poca monta hasta ese momento. Pero a partir de 1870-75, aquí hubo un auge de las inversiones, producto de los puertorriqueños que vinieron al país y de los cubanos que venían huyendo de la guerra de los 10 años en Cuba. Y se dedicaron a presionar a los gobernantes para que cambiemos las relaciones entre el Estado dominicano y la sociedad civil. Porque él era un Estado arbitrario, con poca institucionalidad, carente de los mecanismos de control social, y teníamos una sociedad prácticamente estancada. Pero a partir de las inversiones en las áreas azucareras fundamental, eso va a traer un dinamismo social que se refleja en que los políticos comienzan a presionar al Estado para que cambie su relación con los inversionistas y con la sociedad civil. Esto era un desorden político-militar, esto era el predominio de los caudillos para que me asignen, para que me den, etcétera, y en ese marco no podía desarrollarse nada. El Partido Azul de Luperón, con 3 gobiernos, el de Meriño, el de Lilis, el de Villini y el de Walsh y Hill, aunque este fuera de facto, se dedicaron a dar franquicias
para que vengan esos capitales, a exonerarlos del pago de impuestos, a crear todo tipo de facilidad, porque en ese momento a nivel mundial existía la llamada ideología del progreso. Y esa ideología del progreso era que si queríamos ser igual a Europa y a los Estados Unidos, teníamos que imitarlo en su cultura, en su desenvolvimiento, etc. Y eso comenzaba por la inversión de los capitalistas. Entonces, ese es un primer momento. Esos 6 años, y si sumamos los meses de Luperón, redondeamos 7 años de progreso del Partido Azul, fue progreso porque mientras estuvo en la oposición, el Partido Azul era muy nacionalista, muy anti-norteamericano, pero desde el poder se convirtió en una organización proimperialista en los hechos, atrapado por los hechos, a los fines de desarrollar el capitalismo dominicano. Eso lo podemos entender. Entonces, como eso fracasó en crear las condiciones, porque los capitalistas quieren más y más y más, el resultado ha de ser que buscan un hombre fuerte para que garantice que los capitales se puedan invertir, se puedan reproducir, se amplíe el mercado y puedan obtener beneficios. La búsqueda del lucro, que es la esencia del capitalismo. Entonces, ya desde su primera administración, en el 82 al 84 del siglo XIX, Lilís comenzó a presentar ese perfil: yo soy el hombre que ustedes andan buscando. De tal manera que se llevan a cabo elecciones a finales del 86, gana Casimiro Nemencio de Moya, Lilís, con apoyo del presidente Walsh y Hill, lo despoja del poder. Intenta una revolución y Lilís le compra todos los generales y lo vence política y militarmente. Eso hay que entenderlo, porque a partir de enero de 1887 se inicia en el país la dictadura de Lilís hasta el 99. Entonces, esa dictadura hizo mucho para ponerle fin al caos y al desorden. Hizo mucho para abrir el mercado dominicano a los inversionistas extranjeros. Tomó mucho dinero prestado, intentó hacer cosas, pero sobre todo rompe con el imperialismo europeo, integrado por Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, y hace el primer acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ese hecho, cuando los alemanes, por ejemplo, de Europa venían acá, venían a comprar nuestras mercaderías aquí. Pero ahora los productores dominicanos deberán llevar la producción azucarera a los Estados Unidos, pagando franquicia. Y ya para ese momento hay una entidad llamada Clyde, que tiene el monopolio de entrada y salida a República Dominicana. Ya los yanquis tienen, a finales de la dictadura de Lilís, un control de un 80% del comercio externo. Ya los yanquis han comprado la deuda que teníamos los dominicanos con los europeos. Es decir, ya gravitan en la sociedad dominicana con un peso tal que su voluntad se impone. Eso hay que entenderlo. Lilís amplió la materialidad estatal, Lilís crea una cierta disciplina, Lilís decide lo de los padres de la patria, creando un cierto simbolismo ideológico, pero aún así no están dadas todas las condiciones para la inversión y la reproducción del capital, tal como lo quieren los capitalistas y especialmente la burguesía imperialista norteamericana. Si eso se entiende, podemos entender que a la muerte de Trujillo, a la muerte de Lilís, se va a producir un desbarajuste de todo lo que él había creado, porque no era un proceso dialéctico de creación
de instituciones, era un proceso autoritario, personalista, de crear una centralidad nacional, de hacer el Estado moderno que le llevó a la burguesía europea 300 años en Europa y a la burguesía norteamericana cerca de 200 y pico de años. Entonces, en esa situación, nosotros solemos personificar los procesos históricos, que no se pueden personificar en Europa porque son de cientos de años, pero en América Latina sí. Entonces, la sociología política actual suele denominar dictadura modernizante. El discurso de los intelectuales, el discurso de Hostos y todo el accionar político de ese momento, aquí y en el resto de América Latina, era a los fines de lograr las cosas impresionantes del capitalismo, las avenidas, los parques, las universidades, los centros de investigación, los zoológicos, las bibliotecas nacionales. Pero lo que la gente no podía ver, que eso en Europa y en Estados Unidos era el hijo natural, primero, de la esclavitud y de la explotación de los recursos naturales de América Latina a lo largo de la época colonial y de la explotación de la mano de obra africana, que en más de 60 millones fue sacada de África, traída a América y puesta a trabajar 12 y más horas para que la burguesía europea tenga todo ese lujo material que nuestros liberales están viendo en el siglo XIX. Eso no suele verse a simple vista. Ahora, tras el ajusticiamiento del ILIS hasta 1906, se reproduce el caos, el desorden político-militar que entorpece las inversiones, el flujo de la mano de obra hacia los centros de trabajo, y hay todo un desorden. Y compromete las aduanas. Y desde luego. Y los norteamericanos, que están en uno de sus mejores momentos, como sociedad imperialista, de expansión en el expansión en el Pacífico, en América Central, en México y en el Caribe, aprovechan esas condiciones porque no tienen a nadie que se lo impida desde 1898, cuando impidieron la independencia de Cuba, crean un lío internacional con el acorazado Maine y luego se apropian de Puerto Rico, de Filipinas, de Guam y se consolidan como imperialismo. Entonces, en esas condiciones, para 1903 y 1905, intentan ponerle a República Dominicana las mismas condiciones que le impusieron a Cuba con la enmienda Platt. Para ese año 3 se apropian del canal de, liberan a Panamá de provincia de Colombia, se quedan con la zona de canal y comienzan a producir lo que antes estuvo tratando de hacer la sociedad, el gobierno y una compañía privada en Panamá, construir el canal que se ha de terminar en el 14. Pero en esas condiciones tenemos que surge la dictadura de Moncáceres, del 6 al 11. ¿Y qué hace Moncáceres? Un proyecto nacional modernizante que es plenamente cónsono con las demandas de la burguesía y de los inversionistas dominicanos y del imperialismo norteamericano. Sería adecuar la sociedad dominicana a los intereses modernizantes, para decirlo en términos elegantes, pero detrás para impulsar una sociedad agroexportadora dependiente. Si eso lo entendemos, ese segundo momento, y fracasa también con la muerte de Moncáceres en noviembre de 1911, otra vez se crea del 12 al 16 ese vacío. Entonces, la intervención político-militar norteamericana del 16 al 24, ¿qué es? Es para llevar a cabo las obras de infraestructura
que requiere la nueva condición de dependiente agroexportadora para la inserción de la economía dominicana en el contexto internacional. Hasta ahí nos podemos entender. Observa la construcción de las carreteras en la intervención del gobierno de la dictadura imperialista del 16. ¿Qué tenemos ahí? San Luis, la carretera va a San Luis y luego se interna a Boca Chica. Y de Boca Chica va a los distintos ingenios de San Pedro hasta llegar al último. ¿Por qué? Porque una carretera es un medio a través del cual ha de circular la fuerza laboral que va al trabajo, pero es también un medio a través del cual los importadores de materia de mercancías acabadas de Estados Unidos van a internarse en el seno de la sociedad vendiendo zapatos y todo lo que traen desde afuera. De manera que la construcción de la carretera no es que los norteamericanos vinieron a agradar al pueblo dominicano, era una necesidad orgánica del desarrollo capitalista. Bueno, se van. Y ahora pasa un intento democrático civil del 24 al 30. Pero en medio de una crisis política, en un enfrentamiento entre el presidente y el vicepresidente, el presidente prolonga su mandato, que termina en el 1928, hasta el 30. Y en medio de esa crisis se produce la mayor inestabilidad internacional del capitalismo en 1929, que paraliza la compra de materia prima de América Latina, paraliza la industria y paraliza el comercio con Estados Unidos. ¿Cómo respondió América Latina a la crisis del 29? Mediante una serie de dictaduras para garantizar, óigase bien, los intereses de los inversionistas latinoamericanos, de la burguesía latinoamericana, de la burguesía agroexportadora y de la burguesía imperialista norteamericana. Pero en República Dominicana, Trujillo toma el poder para garantizar los mismos intereses, pero estando en el poder, desarrolla un programa distinto al resto de Latinoamérica. Es decir, lo apoya la burguesía imperialista norteamericana, lo apoya la burguesía tradicional dominicana, pero al llegar al poder va a usufructuar todas las agencias gubernamentales para garantizar esos intereses que lo llevaron al poder, pero para crear él una nueva fracción de la burguesía dominicana, que será la burguesía trujillista, donde está Trujillo como epicentro, sus familiares y allegados. Pero como tiene que al mismo tiempo apoyar aquello y confrontarlo, Trujillo se desarrolla en el área modernizante de la economía dominicana. Primero, en la agricultura, luego en el sector cárnico, luego el monopolio de la sal, luego va metiéndose, y al tiempo que se va metiendo en otras áreas de la economía, y crece el desarrollo de un mercado interno, paga salarios, pero surge una clase media. Y entonces, para la satisfacción de esa clase media y para la inversión y proyectar el Estado trujillista en el seno de la sociedad civil, va creando obras civiles, calles, Palacio de la Policía, Palacio del Ejército, hospitales, escuelas, es decir, la penetración modernizante del Estado en la sociedad civil a los fines de legitimar la acción de Trujillo. Y eso es una obra en la que fracasaron la dictadura de Lilis, la dictadura de Mon y la dictadura imperialista del 16 al 24. De manera que Trujillo está creando permanentemente una legitimidad en el seno
de la gente que ha visto fracasar todos los gobiernos anteriores. De manera que el mito de que Trujillo todo lo hizo mediante la violencia, hay que desmontarlo para que no ocurra hoy en República Dominicana lo que está ocurriendo en Europa y especialmente en Alemania, donde surge una juventud desconocedora del rol del desarrollo capitalista en Alemania y nuestra juventud se pierda detrás de un payaso que no tiene la puta idea de quién era el abuelo ni de los que están detrás de él. Eso es una demostración crasa de ignorancia histórica, pero que es reproducida por supuestos progresistas que levantan un discurso donde le atribuyen todo lo malo de este país a Trujillo, y resulta que Trujillo no tuvo ninguna dictadura personal, era una dictadura de la clase burguesa dominicana en alianza con el imperialismo norteamericano. Hasta que el auge económico que tuvo del 39 al 45, que llenó este país, Trujillo no compró. Y en cambio multiplicó las exportaciones, obteniendo pingües beneficios. Y Trujillo entonces, ya que ha consolidado la agroindustria, se mete en procesos de ampliación, como es la adquisición de los ingenios norteamericanos, con lo cual rompe su alianza estratégica con ellos, y eso va a marcar el fin de la dictadura. Pero como marginó a los representantes de la burguesía tradicional y la burguesía imperialista se compactan a los fines de sacar a Trujillo del poder. Y si no lo sacaron en la década del 40, donde Trujillo tuvo su expresión más culta con la llegada de los españoles republicanos del 39 al 40, fue porque las condiciones internacionales bloquearon que Estados Unidos saliera de Trujillo. Pero debo decir que si bien el desarrollo del capitalismo dominicano produjo eso, también la personalidad de Trujillo agravaba las relaciones del Estado con la sociedad civil mediante el despotismo y el desprecio a cualquier manifestación que disgustara al perínclito. Por ejemplo, en 1952 vamos a tener una ley que excluye toda posibilidad de manifestación de la cultura afrodominicana, lo cual es una excrescencia política. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos reclamar blancos, nosotros no nos podemos reclamar africanos, en tanto somos una síntesis histórico-estructural de las mezclas de África y Europa, especialmente hispánica acá. Pero una nueva realidad, como la arepa no es harina, sino una nueva realidad que ha vivido un proceso de cocción, y nosotros vivimos un proceso histórico donde la mulatería con rasgos culturales y herencias múltiples, porque esta es una sociedad de inmigrantes, de manera que todo rechazo a la negritud es un rechazo al propio pueblo dominicano. Nosotros tenemos que atacar de frente toda manifestación de racismo y de exclusión, primero porque es una herencia de la etapa esclavista, y segundo porque es un componente de la cultura dominicana que las élites políticas y las masas alienadas no entienden. De manera que ahora, llegado Trujillo al poder, transformada la sociedad dominicana, implantado el capitalismo, desarrollada la clase obrera, también surgieron las luchas de clase. Y en esa lucha de clase, con trabajadores de verdad, no por falsantes, en una esquina, en un escritorio con aire, obreros. Y en 1922 llevamos a cabo un congreso obrero que está debidamente recogido y publicado en el Archivo General de la Nación. Nosotros tuvimos otros intentos de la clase obrera independiente, con Cunhal,
con una playa y con el doctor Heriberto Núñez, de hacer un movimiento contestatario frente a Trujillo, pero un movimiento clasista de los trabajadores. En 1946 estremeció la clase obrera, la sociedad dominicana, con una huelga. Y Mauricio Báez y Freddy Valdés y todos los que dirigieron eso tuvieron el debido cuidado, tuvieron la madurez política de no enfrentar a Trujillo, sino a las empresas azucareras norteamericanas. Y la lucha fue tan bien concebida y mejor llevada que los resultados fueron hasta el logro de un 100% en distintas áreas de las demandas que hacían. Y esa huelga que comenzó en La Romana y San Pedro, luego tuvo sus coleteos en La Vega y Santiago y en Barahona. Si tú entiendes lo que es la dictadura de Trujillo y que en vez de la burguesía y la clase media estar protagonizando enfrentamientos con Trujillo, estamos hablando de la clase obrera, estamos hablando de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, salen del país la gente que hizo la conspiración de 1934, van a Cuba y en el 35 organizan la primera expedición, que es la expedición del Manier. Obsérvese que ya para ese momento Trujillo tiene tantas influencias políticos, militares y de soborno en Cuba, lo que hacen todos los gobiernos, que compra a los militares e impide que la expedición del Manier salga, y eso se va a repetir por lo menos de las 4 ocasiones en que organizamos movimientos expedicionarios desde Cuba para intentar derrocar el régimen de Trujillo. Vamos a tener que Trujillo agotó todos los recursos en el 47, en el 49 y luego 59. En el 59. Y fíjate que fracasaron desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, el mensaje que mandaron a la sociedad dominicana fue demoledor, al extremo de que la criminalidad y el haberse ensañado contra los patriotas del 59 va a ser el factor fundamental en el marco de la crisis del régimen para su caída, para el ajusticiamiento de 1961. Es decir, el pueblo dominicano se mofaba de Trujillo, pero lo hacía inteligentemente. Muerto ese abejón. Te voy a contar una anécdota que me contó una persona, apellido Armenteros, que estudiaba en La Salle, y en la década del 50 había que responder: ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios y a Trujillo. Y desde la fila de los muchachos de La Salle, alguien respondió: muerto ese abejón. Paralizaron la escuela. Hubo una investigación pormenorizada, de verdad, no como ahora, de que comisión investigadora que no rinde, no. Una comisión. ¿Quién dijo eso? Tony Barreiro. Es decir, por esa expresión, en términos sociológicos podemos advertir que ya va creándose un ambiente al interior de la clase media y de la burguesía, los hijos de los inversionistas dominicanos, de rechazo al estilo de gobierno, a la dictadura que encabeza Trujillo. Y cuando una chispa cayó en medio de ese ambiente propicio, se fue la dictadura. Pero Juan Ducudrey tiene un texto formidable que debería del Estado, a través del Archivo General, reproducirlo y regalarlo en las escuelas. Se llama Para desandar
el rumbo, algo así. Tú tienes la memoria de varios personajes de la época de Trujillo que tienen libros, entre ellos un libro fundamental del padre de Rafael Alburquerque. Esas memorias, yo pienso que... Saya Bazán. Rafael Alburquerque Saya Bazán. Debería de reproducirse y regalarse gratis en todas las escuelas del país, porque estamos en presencia de nada político, sino un testimonio del que vivió la dictadura, del que se benefició de la dictadura porque hizo el Código de Trujillo, pero del que repudió y sobre todo tiene la autoridad moral para decir qué era la dictadura. Entonces, en el marco de las cosas que están haciendo ahora, sería prudente que el Ministerio de Educación retome la publicación de libros que lleguen al estudiantado, porque aquí hay una tergiversación histórica y se está viendo con el muchacho nieto del sátrapa, en el sentido de que con Trujillo se vivía mejor, y eso es una gran mentira, porque claro, la clase media vivía mejor, y hay que ver, la burguesía siempre ha vivido bien, pero ¿y los trabajadores? ¿Y los campesinos, que eran de un peso demográfico determinante en aquel entonces? ¿Qué Trujillo les regalaba? Una piedra de amolar y un machete, pero vivían en la más espantosa miseria. Y una alcancía. Entonces, y eso de que los hombres de trabajo son mis amigos, claro, el capitalismo necesita de mano de obra, especialmente mano de obra barata, y eso explica que la mayoría de las obras públicas la hicieran mano de obra de presos que no recibían un centavo, salvo la comida, y vamos a ver, el tipo de comida. Y hay que ver lo que fue el Sisal en Asua, y hay que ver lo que fueron todas las fincas productoras de Trujillo, y lo que eran los cañaverales aquí, las fincas, ¿cómo se llama? Los latifundios cañeros, para ver si es verdad que en la época de Trujillo se vivía mejor. ¿Por qué había orden? Porque el orden es consustancial al capitalismo. Pero para eso llegó Trujillo al poder en el 30, para poner orden. ¿Pero cuál orden? El orden necesario, crear las condiciones generales para la inversión y la reproducción del capital. Ahora, aunque no sea exactamente de la época de Trujillo, observa los bolsones de oposición, obrero, que es de la que menos se habla y fue de las más efectivas. Clase media, intentos de asesinato. Emilio Cordero Michel tiene un texto sobre las distintas conspiraciones contra Trujillo. Y observa el exilio, pero solo cuando triunfa la formación del Movimiento de Liberación Dominicana, después del triunfo de Fidel. Y por cierto que Fidel delegó al comandante Camilo para que sea su contacto con los dominicanos. Solo cuando se forma eso y se hace la debida reflexión y se hace un programa de liberación, programa que está pendiente, tú lo lees y te estremece de la actualidad que tiene respecto a la tenencia de la tierra y otros temas en República Dominicana. Por eso yo diría que el homenaje que podemos hacer hoy en este 57 aniversario a los héroes es profundizar el conocimiento de la historia en torno a qué fue antes, durante y después el trujillismo y, como tú decías ahorita, el neotrujillismo desarrollado a través de la rearticulación de esa alianza en 1965, otra vez por el imperialismo norteamericano, cuando vino a impedir la victoria de las fuerzas progresistas nacionales en la reposición de la Constitución y del gobierno de Bosch. Profesor, yo le prometo que este va a ser el primer capítulo de una larga serie y que el año que viene pues, usted me va a explicar el segundo capítulo. ¿De acuerdo?
porque realmente no tenemos mucho tiempo. Y a mí en particular no me quedan claras la relación que asumo dialéctica entre lo bueno y lo malo de la era y las articulaciones de Trujillo con los grupos nacionales y extranjeros. Pero de eso vamos a trabajar ese tema luego en esa perspectiva pedagógica en que usted lo ha hecho hoy, porque ciertamente nos hemos extendido más allá del tiempo que realmente disponíamos. Sí, yo vi todas las señas, pero te voy a decir a ti que tenía que matarte el gallo porque tú me haces una pregunta que son menester 3 tomos para contestártelo. Hoy te contesté uno. Me contestaste uno, que nos quedan pendientes otros temas. Usted como que medio se me parece a Euclides Gutiérrez Félix. No sé por qué. Miren, continuamos aquí con la programación de este Canal 4. Dígame, responda. Hay una gran diferencia en hacer un análisis histórico en torno a personalidades y hacer un análisis histórico en torno a procesos socioeconómicos con efectos personales. Lo dijo. Seguimos, sigan con nosotros.